Estamos en las últimas horas de la historia de este planeta y pronto se realizará el mayor acontecimiento de todos. Me refiero a la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Sin embargo, antes de eso, Él ha enviado una última amonestación a este mundo para que todos los seres humanos tomemos una decisión que marcará nuestros destinos por la eternidad. En esta ocasión daremos inicio a una serie de estudios en donde encontramos dicha amonestación, conocida en la Biblia como el mensaje de los tres ángeles. Antes de leer el pasaje donde están citados, que es Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12, tendremos una palabra de oración. Señor bendito que estás en los cielos, queremos suplicar tu bendición, tu compañía al inicio de este estudio, rogándote que tu Espíritu Santo venga con nosotros, nos ilumine a entender tu palabra, para gloria de tu nombre, y podamos tomar decisiones que sean para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el mensaje. Pero antes de dar inicio a estudiar estos mensajes, quisiéramos compartir 12 aspectos fundamentales acerca de ellos, a manera de introducción y para tocar la frase vi volar por en medio del cielo. Número 1. La palabra griega ángel significa mensajero. Entonces, no hemos de esperar que ángeles literales vuelen por en medio del cielo proclamando los mensajes. Más bien, vamos a darnos cuenta que los ángeles ayudan a los seres humanos a proclamar los mensajes a todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 4, encontramos una cadena de mando que tiene Dios y quisiéramos leerlo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Repasemos la cadena de mando. Entonces dice: el Padre le da el mensaje a Jesús. Jesús le da el mensaje al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo da al ángel. El ángel se lo da a Juan. Juan lo envía a las 7 iglesias y las iglesias entonces deben proclamar el mensaje al mundo. El Nuevo Testamento a veces se refiere a los seres humanos como ángeles, pues estos
llevan el mensaje de Dios al mundo. Vamos a ver algunos textos que nos ilustran esto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Aquí tenemos la palabra mensajero, que es la que está traducida también en Apocalipsis como ángel. Hablando de Juan el Bautista, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 10 dice: Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Un par de textos más. En Gálatas, capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí la palabra mensajero está traducida como ángel. Hablando de Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 15, dice: Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ok? Entonces, es importante notar que Dios no les ha encomendado a los ángeles la tarea de predicar el Evangelio, sino a los seres humanos. Y esto lo encontramos entre muchos textos, quisiéramos citar dos. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde tenemos la gran comisión, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por otro lado, en Hechos capítulo 1, versículo 8, leemos lo siguiente: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora es importante notar lo siguiente: aun cuando Dios le ha encomendado la predicación del Evangelio a los seres humanos, los ángeles le ayudan a cumplir esa tarea. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 26, notamos que fue un ángel quien puso a Felipe en contacto con el etíope. Lo leemos. Dice Hechos 8:26: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4, también notamos que un ángel puso a Pedro en contacto con Cornelio. Dice lo siguiente: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Él le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Segundo aspecto a tomar en cuenta: el que los tres ángeles vuelan en medio del cielo significa que el mensaje es de origen celestial, en contraste con Satanás, que es el rey del abismo, según Apocalipsis 9:11,
y sus representantes. Unos salen del mar, Apocalipsis 13:1, otros de la tierra, Apocalipsis 13:11. El apóstol Santiago, por ejemplo, contrasta la sabiduría que viene de arriba con la sabiduría que viene de abajo. Dice Santiago capítulo 3, versículos del 15 al 17, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Veremos entonces algunos pasajes que nos muestran cómo los mensajeros de Dios vienen del cielo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 leemos: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y en Apocalipsis 18:1 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Notamos en estos dos pasajes cómo los mensajeros de Dios y sus mensajes vienen directamente del cielo. Tercer aspecto. La gran voz con que los ángeles anuncian sus mensajes representa el poder y la autoridad que acompaña a ese mensaje. El mensaje se debe llevar a todo el mundo con poder ilimitado. La expresión que aparece en Apocalipsis, gran voz, viene de dos palabras griegas, megas y foné. Es decir, el mensaje debe ser proclamado con el volumen de un megáfono. Los que proclaman los mensajes no hablan con titubeos y dudas, ni con temor al que dirán. No le ponen silenciador a la trompeta. Proclaman sus mensajes de una forma clara, diáfana y poderosa. Cuarto aspecto. Los ángeles vuelan, lo cual significa que anuncian sus mensajes con suma rapidez. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A manera de ejemplo citaremos Ezequiel 1, versículos 13 y 14, donde encontramos que los ángeles se mueven a la velocidad del relámpago. Dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volaban a semejanza de relámpagos. Daniel 9, por ejemplo, contiene una oración a donde Daniel le pide a Dios sabiduría para comprender la profecía de los 2300 días. Cuando Daniel comenzó a orar, ya Gabriel venía en camino con la contestación y llegó antes que Daniel terminara de orar. Dice Daniel capítulo 9, versículos 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Quinto aspecto. Los mensajes se deben proclamar en todo el mundo. Los mensajes han de extenderse a todo rincón del planeta, en todas las naciones y en todos los idiomas. Estos mensajes no son tan solo para los judíos después del rapto, como dicen algunos, sino para toda la raza humana. Una proclamación global de los mensajes exige entonces un pueblo global que los proclame. Por esa razón Dios puso a sus hijos en todo rincón de la tierra para proclamar estos mensajes.
Por eso Mateo capítulo 24, versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por otro lado, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, encontramos una idea similar. Dice: y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces notamos acá que el propósito de los mensajes de los tres ángeles es llamar a los habitantes de la tierra a aliarse con Dios y al mismo tiempo a contrarrestar los mensajes de los tres ángeles falsos que procuran reunir al mundo en alianza con Satanás. Esto los encontramos en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, mientras que la ramera, sus hijas y los reyes le dan el vino de la falsa doctrina a toda nación, tribu, lengua y pueblo para reunirlos en rebelión contra Dios, los tres mensajes de Apocalipsis 14 le dan al mundo el jugo de uva sin fermentar, con el fin de aliarlos con Dios. Por eso se mencionan tres ángeles. Número 6. Los mensajes de los tres ángeles se deben proclamar en su orden. Esto es muy importante. Los mensajes son secuenciales y acumulativos y solo se pueden comprender si se proclaman uno después del otro. El primer ángel proclama las buenas nuevas del Evangelio eterno y manda con tres imperativos a los moradores de la tierra a temer a Dios, darle gloria y adorarlo. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel y llama a los fieles de Dios a salir de ella. El tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que decidan quedarse en Babilonia. Entonces, si una persona rechaza el mensaje del primer ángel, rechazará también el mensaje del segundo y el tercero. Y por otro lado, los que acepten el mensaje del primer ángel harán caso también a los mensajes del segundo y del tercero. Entonces, Babilonia cae porque rechazó el mensaje del primer ángel. Una persona no aceptará el llamado a salir de Babilonia a menos que sepa por qué debe salir. Y debe salir porque Babilonia rechazó el mensaje del primer ángel. Número 7. Los mensajes son el llamado final de Dios al mundo antes del cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, que es el siguiente versículo, una vez terminados los mensajes, dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Por eso dice San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, esto lo sabemos porque inmediatamente después del tercer mensaje, todo el mundo está dividido en solamente dos grupos. Entonces, si usted cree que está viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, debe comprender y proclamar estos mensajes, pues son el llamado final de Dios al mundo. No hay otro mensaje que debe ocupar el tiempo y el esfuerzo de nosotros como pueblo de Dios. Número 8. La proclamación de los mensajes, de los tres mensajes, va acompañada del poder de la lluvia tardía. Esto es el derramamiento final y total del Espíritu Santo. La lluvia tardía madurará la cosecha y la preparará para la siega.
cuando los ángeles terminen de proclamar sus mensajes, tanto la mies como las uvas estarán maduras. Por ejemplo, en el día de Pentecostés comenzó a caer la lluvia temprana, que ha estado cayendo hasta el día de hoy. En el último remanente del tiempo caerá la lluvia tardía para madurar la cosecha. Cada habitante del mundo se colocará de un lado o del otro. Es decir, los mensajes polarizarán al mundo. Nadie permanecerá neutral. Todos se pondrán de parte de Dios y recibirán su sello, o se aliarán con la bestia y recibirán su marca. Los justos reflejarán perfectamente el carácter de Jesús, y los impíos, por otra parte, reflejarán perfectamente el carácter de Satanás. Así como en los días de Faraón, el mensaje suavizará o endurecerá el corazón. Número 9. Los tres mensajes están estrechamente relacionados con el lugar santísimo del santuario celestial. Esto es importante y lo sabemos por varias razones. Veremos en un estudio siguiente que el mandato temed a Dios tiene relación con la obediencia a los mandamientos de Dios, y los mandamientos se encontraban en el lugar santísimo. El imperativo dadle gloria en el mensaje del primer ángel tiene relación con la gloriosa Shekinah de la predicación, o de la presencia más bien de Dios, que se manifestaba en el lugar santísimo. La adoración al Creador en el mensaje del primer ángel guarda una relación estrecha con el mandamiento del sábado. Y el sábado se encontraba en el centro de la ley de Dios, que también estaba en el lugar santísimo. El anuncio, la hora de su juicio ha llegado, en el mensaje del primer ángel, nos trae a la mente el día de expiación, el gran día del juicio para Israel. En ese día, Dios dividía la congregación en dos grupos. Este juicio en el día de la expiación transpiraba en el lugar santísimo del santuario, a donde se encontraba la ley. Ahora, el juicio de Apocalipsis 14 transpira mientras la puerta de la gracia está abierta antes de la segunda venida. En Apocalipsis 11:19 vemos que este versículo introduce los capítulos 12 al 14. Y en este versículo el lugar santísimo se abre para el inicio del juicio, mientras que en Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8, notamos que el templo se cierra y el juicio termina. Número 10. La aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto de vida o de muerte. Los que acepten los mensajes recibirán el sello de Dios y se salvarán. Y los que rechacen estos mensajes recibirán la marca de la bestia y se perderán. No habrá término medio. Los salvos estarán espiritualmente en la ciudad de Jerusalén y los infieles estarán fuera de la ciudad, en Babilonia. La ciudad de Babilonia es espiritual, mundial, así que la ciudad de Jerusalén también debe serlo. Número 11. Dios tendrá un pueblo remanente que aceptará y obedecerá y proclamará los mensajes de Dios al mundo. Y estos ganarán la victoria sobre los poderes que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 15 de Apocalipsis, los versículos del 2 al 4, tiene una visión preciosa que quisiera compartir. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y el último aspecto que quisiéramos compartir
es los puntos de contención que dividirán al mundo en el conflicto final serán la obediencia a los mandamientos de Dios y la adoración al Creador. Entonces el conflicto final no es primordialmente de naturaleza política, económica, social o nacional, sino profundamente espiritual. Y en estas clases a las que estamos dando inicio, vamos a estudiar cómo estar del lado correcto en el gran conflicto final. Por eso les invito a seguir escuchando estos audios que con mucho amor estamos preparando para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.